por sus vidas. And bless us here, Lord Jesus. Bendícenos aquí, Señor Jesús. In your name we prayed. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Amen. Okay. Amén. Very good. So, Muy bien. book of Zechariah. Zacarías, And we said that we have visions that Zechariah sees. dijimos que hubo visiones que este profeta observó. Now, these things that Zechariah sees, he doesn't know what they are. Y estas cosas que Zacarías ve, él realmente no sabe qué son. And we have some information about them. Y tenemos cierta información acerca de But we ellas, don't have the complete information. pero no tenemos toda la información. You know. So the first one was, what did he say? He saw horses in 1:7. Y en 1.7 dice que él vio caballos, 1:8. en 1.8 You know, he saw horses and horsemen. vio caballos y jinetes They go across the world que iban por todo el mundo to report to God. para darle un informe a Dios. They seem to be angels, Y parece ser que son ángeles, messengers, malak. o sea, mensajeros, malaj. Then you have in verse 18 horns, Y en el verso 19 se habla de unos cuernos. and God says, well, these are the ones that scattered Judah and Israel and Jerusalem. Y Dios dice que estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. From the Bible, from other portions, they seem to be nations. Y basándonos en otros libros de la Biblia, llegamos a la conclusión de que parecen ser naciones. Maybe at the time of the deportation, maybe they could be Egypt, Tal vez en el tiempo de la deportación podría haber sido Egipto, Babilonia, Syria, Siria, maybe the Medo-Persian Empire. los medo-persas tal You vez. know, could be. Podría ser. And then the craftsmen. Y los carpinteros, You know, they could be other nations that disciplined these other four nations. podrían ser otras naciones que disciplinaron a estas otras You naciones. know, so we don't know for sure, but this seems logical from the context of the whole Bible. Y aunque no estamos seguros, esto parece ser la deducción lógica según el contexto bíblico. So in chapter 2, En el capítulo 2, I raised my eyes and I looked, and behold, a man with a measuring line in his hand. alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. A measuring line, Un cordel de medir it shows the vertical. muestra lo vertical. Carpenters use it. Los carpinteros lo emplean They wanna, and also masons too. y también los albañiles. You know, you want to build a column like this. Si tú quieres construir una columna como esa, You need to know what the vertical is. necesitas saber la medida vertical. Measuring line has a small weight, Y el cordel de medir tiene un peso and it shows the vertical. que muestra si es vertical. Let's check out the pulpit if it's vertical. Vamos a ver si el púlpito es vertical. Close enough. Sí, Good, no? lo Good. suficiente, sí. So he's got a line and then also some weight at the end. Entonces tiene el cordel y al final tiene un pesito. So he sees a man with a measuring line. Entonces él ve al hombre con un cordel de medir. So what is he going to measure? ¿Y qué va a medir? He's going to measure Jerusalem. Va a medir Jerusalén. Now this is figurative, right? What does it mean, measuring Jerusalem? Y esto es figurativo, ¿no? Porque ¿qué significa medir Jerusalén? You know, maybe the way they live, Tal vez la forma en que ellos vivieron, maybe the buildings. tal vez los edificios. Verse 4, En el verso 4, run, speak to the young men, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls. corre, habla a este joven diciendo,
Sin muros será habitada Jerusalén. It's like a town which is surrounded by a wall. You need to have a wall for protection. A una ciudad había que construirle muros alrededor para que esté protegida. You need a wall around the city. Necesitas un muro alrededor de la ciudad. But the problem is that the city starts growing. Pero el problema es que la ciudad empieza a crecer Nobody wants to live outside of the wall. y nadie quiere vivir afuera del muro It's unsafe. porque no es muy seguro. But there is no more space inside. Pero no hay más espacio dentro de la ciudad You know, the city just grows. porque la ciudad crece. But Jerusalem will be blessed so much that it will grow like a city without walls. Pero Jerusalén va a ser tan bendecida que va a crecer como una ciudad que no tiene muros. It says, Y and dice, because of the multitude of the men and livestock in it. dice Verse a 4. causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. For I, says the Lord, will be a wall of fire around them. Yo seré para ella, dice Yahweh, un muro de fuego en derredor. Who's going to protect me, Lord? We are growing. Who's going to be our protection? ¿Quién me va a proteger, Señor? Estamos creciendo. ¿Quién va a ser nuestra protección? He says, I am going to be a wall of fire. Y él dice, yo seré vuestro muro de fuego. Wall of fire. Nobody can come close to you. Un muro de fuego para que nadie se pueda acercar a ti. You know, there is opposition, there is enemies, but nobody can come really, nobody can touch you because of the wall of fire who is God around you. Hay oposición, hay enemigos, pero nadie te podrá tocar porque este muro de fuego te va a proteger. And I will be the glory in her midst. Y seré la gloria en medio de ella. You know, Jesus said, don't fear the one that can take your life, Jesús dice, and no, kill the no, body. no tengas miedo al que puede quitarte la vida, matar el cuerpo. He said, you will have tribulation in the world. Él dice, en el mundo vas a tener aflicción. And there are countries where Christians die for their faith. Y hay países en que los cristianos mueren por su fe. You know, but there is a part that they cannot touch. Sin embargo, hay una parte que ellos no pueden tocar. They can only kill the body, Ellos solo pueden matar el cuerpo, you know, but they cannot touch our hearts, pero ellos no pueden our spirits, tocar nuestros espíritus, who we nuestros re- corazones. who we really are. ¿Quiénes somos realmente? God says, I am the wall of fire around you and the glory in you too. Y Dios dice, yo soy el muro de fuego a su alrededor y la gloria también. Inside. La gloria dentro, en that's- medio de ella. That's also for the New Testament believer. Esto también es para el creyente del Nuevo Testamento. Verse 6. En el verso Up, 6. up, flee from the land of the north, says the Lord. Huid de la tierra del norte, dice Yahweh. Come out of what's north? ¿Cuál es el norte? What's north? ¿Cuál es el norte? That's right, Babylonia. Babilonia. Or right now, the Medo-Persian Empire. Right O en este momento aquí, el imperio medo-persa. now. But Babylonia, Babylon is really where the captivity took place. Y Babilonia es el lugar en donde se llevó a cabo el cautiverio. You remember, Babylonia is actually also the picture of the world system. ¿Recuerdan que Babilonia es también un cuadro del sistema mundial? You know, do you remember that? ¿Se acuerdan de esa clase? It was that a city built on the land of Shinar. Es una ciudad construida sobre la tierra de Sinar. We'll mention it tonight. Y vamos a hablar de eso esta noche. Well, God says, flee from the land of the north. Pero Dios dice, huid de la tierra del norte, I made it possible for you to come home to your own land. porque yo ahora les he habilitado que vengan a su tierra natal. This discipline has ended. La disciplina ya finalizó, But only a small group came back. pero solo un grupito regresó, 50,000. 50,000. God says, no, you need to come out. Y Dios dice, no, tienen que salir de ahí, You need to come out. tienen que venir para acá.
And in verse 8, for thus says the Lord of hosts, He sent me after glory to the nations which plunder you, for he who touches you touches the apple of his eyes. Y en el verso Of his 8 eye. dice, porque así ha dicho Yahweh Tsebaot, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. It is God's precious people. Es la gente preciosa de Dios. It is whoever goes against the people of God El que se mete con la gente de Dios is touching the apple of God's eye. está tocando la niña del ojo del Señor. Who is the one that attacks the people of God? ¿Y quiénes son los que atacan a la gente de Dios? Well, you see here in this story, En esta historia, these are the enemies here. aquí están los enemigos. These are the enemies. Estos son los enemigos. They want to accuse, they want to conspire, they want to discourage. Que quieren acusar, conspirar y desanimar. And God says, listen, don't touch my people because you are touching my eye, the Y- apple of my eye. Y Dios dice, oigan, no toquen a mi gente porque están tocando la niña de mi ojo. And the Satan's a loser. Y Satanás es un perdedor. Why? ¿Por qué? Because whoever goes against the people of God will lose. Porque cada vez que se meta con la gente de Dios va a perder. That's a loser. That's what a loser Entonces does. es un Loses. perdedor. Un perdedor The loser. pierde. You know, Perdedor. not because of us, but because of God. Y no por nosotros, por causa de nosotros, sino por causa de But Dios. Satan also uses people. Pero Satanás también usa gente. They choose to be on the team of the loser. Gente que escoge estar en el equipo del perdedor. They are also losers. También son perdedores. Unfortunately, if they go against the people of God, Desafortunadamente están yendo en contra de la gente de Dios. they can repent, Y podrían arrepentirse. but they are losers if they don't. Pero si no lo hacen, son perdedores. No, not a good idea to go against the people of God. No es buena idea meterse con la gente de It's Dios. God's eyes, the apple of Es, God's eye. es la niña del ojo de Dios. And that's what happens in chapter 3. Esto es lo que ocurre en el capítulo Chapter 3. en el capítulo 3, When Satan accuses the people. cuando Satanás acusa a la gente. Now, before we go into it, Y antes de entrar aquí, at the end of chapter 2, al final del capítulo 2, there is a millennial prophecy, hay una profecía milenaria, verses 10 through 13. del verso 10 al 13. It's going to be a millennial promise here. Esto es una promesa milenaria. God says, I will dwell with my people. Dios dice, yo voy a morar con mi gente. Verse 11, many nations shall be joined to the Lord. En el verso 11, y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día. Many nations. Muchas naciones. And if you look at the timeline, it's a very poor timeline. Y si tú observas la línea de tiempo, It's bueno, es una línea de tiempo algo pobre. yeah, it's poor, but let's say we have Ezra 5 here, Es algo pobre, pero digamos que aquí estamos en Esdras 5. and as we said, this is the cross, Y como dijimos, esta es la cruz. and we have the church age, Y aquí está la edad de la iglesia. and we have the millennium after the great tribulation. Después de la gran tribulación viene el milenio. Let's see, great tribulation 7 years, A ver, aquí, gran tribulación que dura 7 años. and then we'll have 1,000-year kingdom. Y luego el reino milenario. Okay. So, in this time, Y en este tiempo, millennial kingdom, en el reino milenario, or 1,000 years, yeah. 1000 años, Israel is going to be a principal nation.
Israel va a ser la nación principal. The world government will be in Jerusalem. El gobierno va a ser en Jerusalén. Jesus Christ is going to be ruling personally on the earth, Jesucristo personalmente va a gobernar sobre la on tierra, David's throne. en el trono de David. And not only will be Israel blessed, Y no solamente va a ser bendecida but Israel, also the other nations. sino también las demás naciones. Because the Messiah is the light for the nations. Porque el Mesías es la luz a las naciones. And it's important that other nations will be blessed. Y es during the importante millennium. que otras naciones también van a ser bendecidas durante el milenio. It's important to know, Es importante saber esto. Israel and other nations. Israel y otras naciones. And it's Romans chapter 9, 10, and 11. Esto está en Romanos 9, 10 y 11. Yeah, these three chapters teach us, Estos tres that- capítulos. give us more information on that. Estos tres capítulos nos proporcionan más información acerca de este tema. But in chapter 3 there is an enemy. Y aquí en Zacarías 3 hay un enemigo. And in verse 1 it says, "Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to oppose him." En 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Now who is Joshua? ¿Quién es Josué? He is the high priest. Josué es el sumo sacerdote. You can also read his name También puedes leer su nombre in Ezra. en Esdras. The same person. Es la misma persona. He was the high priest, Josué era el sumo sacerdote. and see if I can find Ezra. Yeah, I'm sure it's there too. It's I was looking for the book of Ezra. Okay, yes, Ezra 5. En Esdras 5, You have Haggai, Zechariah in verse 1. en el verso 1 se menciona a Ageo y a Zacarías. In verse 2 you have Zerubbabel. En el verso 2 está Zorobabel. And Joshua Y Jesúa is there somewhere too as está a ahí. high priest. Él es el sumo sacerdote. Jesúa es igual a Josué. Yeshua, Yeshua en el hebreo. that's the same person. Joshua, Joshua y Yeshua es la misma persona. Yahushua, Que se pronuncia en hebreo Yehoshua, which is Yahweh saves. que significa Yahweh salva. That's the high priest. Ese es el sumo And sacerdote. he is the picture of Jesus Christ. Y es un cuadro de Jesucristo. Jesus' name El nombre de Jesús is the same es el mismo. in Hebrew. En hebreo. Jehoshua, Josué y Jesús es lo mismo en hebreo. Yahweh saves. Yahweh salva. Yahweh saves. Yahweh salva. The high priest has Jesus' name. Entonces este sumo sacerdote tiene el nombre de Jesús. It's not Jesus, but No, his name. no es Jesús, pero tiene el mismo nombre. The same name, and he's the picture of Jesus. Es el mismo nombre y es un cuadro de Jesús. And he is a man of God. Y él es un hombre de Dios. And let's say he is here. Here is Jehoshua. Acá está Yehoshua o And here Josué is Zerubbabel. y acá está Zerubabel And let's say Haggai and Zechariah. y Ageo y Zacarías. The four principal characters. Serían estos los cuatro personajes principales. And Satan accuses the high priest. Y Satanás está acusando a este sumo sacerdote. Always often with the leaders. Y esto siempre suele empezar con los líderes. Because if he can accuse the leaders, Porque si Satanás puede acusar a los líderes and people believe his accusations,
la gente cree en estas acusaciones, he can do more damage. entonces así el diablo puede hacer más daño. So he is there and he is before the angel of the Lord. Entonces Jesús está aquí delante del ángel del Señor, Now the angel of the Lord is Jesus, y el ángel del Señor, como ya dijimos, es Jesús. and Satan is standing at his right hand to oppose him. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Oppose, somebody who opposes, that's Satan's one of his names. El acusador es uno de los nombres de Satanás. Adversary, the one that accuses. Adversario, el que acusa. Those are the names of Satan. Esos son nombres de Satanás. That's his nature. Esa es su naturaleza. There are other things that he is doing, but those are two of his main ministries. Hay más cosas que él hace, pero estos dos son algunos de sus ministerios. Ministry of Satan, El ministerio de Satanás, accusation and opposition. acusación y oposición. Okay, Satan was there. Entonces Satanás estaba In aquí. verse 2, the Lord said to Satan, En el verso 2, dijo el Señor a Satanás, the Lord rebuke you, Satan. Yahweh te reprenda, oh Now Satanás. look at the picture they got. The angel of the Lord, Ahora, imagínense todo esto. El ángel de Yahweh, who is also called the Lord, que también se llama Yahweh. saying to Satan, this is not Satan. O sea, digamos que este es Satanás. He says, the Lord says to Satan, the Lord rebuke you. Entonces Yahweh le dice a Satanás, Yahweh te reprenda. He doesn't say, I should rebuke you, No dice yo te voy a reprender, but the Lord says, the Lord rebuke you. sino que Yahweh dice que Yahweh te reprenda, It Satanás. seems that there are at least two persons Entonces es obvio que vemos que aquí hay dos personas that are called Yahweh in a los this, que se les llama Yahweh in this verse. en este verso. There are two persons that are called Yahweh. Hay dos personas a las que se les llama Yahweh. One refers to the other, Una está refiriéndose a la otra, you know, because we believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. porque nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, And they are equal. y los tres son iguales. They are equally God, equally eternal. Los tres son igualmente Dios e igualmente eternos, But there are three persons pero son tres personas with different ministries. que tienen tres ministerios The diferentes. Father El Padre is the one that sent the Son. es el que envió al Hijo. The Son didn't send the Father. El Hijo no envió al Padre. The Father sent the Son. El Padre envió al Hijo. The Son became a man. El Hijo se hizo hombre. The Holy Spirit didn't become the El man. Espíritu Santo no se hizo hombre. The Father didn't become a man. El Padre no se hizo hombre. The Son became a El man. Hijo fue el que se hizo hombre. The Holy Spirit El Espíritu Santo was sent by the Father and the Son. fue enviado por el Padre y por el Hijo. You know, the Holy Spirit doesn't send the Father. El Espíritu Santo no envió al Padre, They sent the Holy Spirit. sino que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Equal, Los tres son iguales, but three persons. pero son tres You personas. know, and we see an interaction here, Y aquí podemos ver esta interacción entre ellos. and it's the same Y es lo mismo as in the chapter 8 of the book of Romans, como en el capítulo 8 de Romanos, where the Father cannot receive accusation against the Christian donde dice que el Padre no puede recibir acusaciones contra los cristianos because of the justification of Jesus Christ. por la justificación de Jesucristo. So let's just turn there for a second, because it's such a powerful doctrine. Entonces vamos ahí un momento, porque es una doctrina muy poderosa en In- Romanos In Romans 8, 8. is the same picture. Es el mismo cuadro. Zechariah chapter 3 and Romans 8, Zacarías 3 y Romanos 8, in verse 31.
En el verso 31 they are the same picture. esto es el mismo cuadro. What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Think about it. Piénsalo. God is a wall of fire around you. Dios es un muro de fuego a tu alrededor. If somebody touches you, he touches the eye of God, the apple of his eye. Si alguien te toca, está tocando la niña del ojo de Dios. God says, I am zealous for my people. Dios dice, yo tengo celo por mi gente. If God is for us, Si Dios está con who can nosotros, be against us? ¿quién contra nosotros? Who can be against us? ¿Quién puede contra nosotros? God is for us. Dios es con nosotros. In this verse, Y en este verso, if God is for us, si Dios es con nosotros, it is not a question. Oh, I wonder if God is for me or not. no es una pregunta que yo pueda hacer, si Dios está conmigo o no. Alright. It is in the Greek. It's first class conditional. Porque en el idioma griego esto se conoce como el condicional de primera clase. Because God is for us. O sea, por causa de que Dios está con por nosotros, Knowing that God is for us. sabiendo que Dios es por nosotros, If God is for us, then He is. si Dios está con nosotros, entonces así es. Since He is for us, Ya que Él está con who nosotros, can be against us? ¿quién puede contra nosotros? So the logical answer is nobody. Entonces la respuesta lógica es nadie. And it says in verse 32, He who did not spare His own Son, En el verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, God gave His Son. Dios dio a su hijo. Verse 33 is very interesting. El verso 33 es muy interesante. Who shall bring a charge against God's elect? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Now, who shall stand up and come forward? ¿Quién podría Stand up ponerse de pie and approach a judge y acercarse a un juez with an accusation against God's people? con una acusación en contra de la gente de Dios? Who can do it? ¿Quién podría hacer esto? Nobody. Nadie. Why? ¿Por qué? Because it says it is God who justifies. Porque dice, Dios es el que justifica. It is God who justifies. Dios es el que justifica. It's God who justifies. Es Dios el que justifica. So if he justified us, Entonces, si Él nos justificó, He can no longer receive any accusation against us. Él ya no puede recibir ninguna acusación en nuestra contra. There is imputed righteousness. Y a esto se le conoce como justicia imputada. In Romans chapter 3, Romanos 3. it is, if you can turn there in Romans 3, Vayamos a Romanos 3. we are justified Estamos justificados in verse 24 freely en el verso 24 gratuitamente by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, God set forth as a propitiation by His blood. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Yes, through faith. That's important Por medio de la fe es to importante demonstrate His righteousness. Para manifestar su justicia. So God, Entonces Dios, because of the blood, por la sangre, He placed all your demerits on Jesus, Él puso todos tus deméritos sobre Jesús and His merits He placed on you. y los méritos de Él los puso en ti. Imputation. Esto es imputación. Okay, so here is Jesus on the cross, Entonces aquí está Jesús en la cruz and here is me, y aquí estoy yo and my
demerits were placed on Jesus. y mis deméritos fueron puestos en Jesús. So that's imputation 1. Eso es imputación número 1. Then his merits Luego sus were méritos given to me. se me dieron. That's imputation number 2. Eso es imputación número 2. So now I am justified because God gave it to me. Así que ahora estoy justificado porque Dios me otorgó esto. Logizomai, it was given to me. En griego es logizomai, que se me dio. Okay. Logizomai, it's like God gave me something. Logizomai, Dios me dio algo. So here is an accusation against me, Entonces, aquí hay una acusación en mi contra. but God already justified me. Pero Dios ya me justificó. Who is the one that can accuse God's elect? ¿Quién es el que puede acusar a los a los escogidos de If Dios? God justified me, Si Dios es el que justifica. that means that he gave me the righteousness of Jesus. Significa que Él me otorgó la justicia de Jesús. That is what justification is. Y eso es la justificación. Okay. So in verse 26 of Romans 3, En el verso 26 de Romanos 3, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. So God is just, Entonces Dios es justo and he sees you y as Él just, te ve justo, justified, justificado. and he can no longer he can never ever see you as unjust, Y Él nunca más puede verte como un injusto, because you have the righteousness of Jesus. porque tú tienes la justicia de Jesús. Now Satan comes here in Zechariah 3. Let's go back to our Entonces, chapter. de regreso a Zacarías 3, And he is a believer. Satanás acusa a Josué y él es un creyente. He is justified. Él está So justificado. God cannot receive accusation against him. Entonces Dios no puede recibir acusación alguna contra él. But he is there like, oh, I'm here to oppose and accuse. Pero él dice, aquí estoy para oponerme y acusar. But it's like Joshua is justified. Pero Jesús está justificado. Satan, you're wasting your breath. Así que Satanás, estás perdiendo tu aliento en vano. There is no legally it's not possible to place any accusation against Joshua, Porque legalmente no se puede dar ninguna acusación en contra de Jesús. because God calls him justified. Porque Dios lo llama justificado. He cannot receive any accusation. Él no puede recibir acusación alguna. And here, Y aquí, actually, Satan has a valid point, apparently, Satanás tiene aparentemente un punto válido. because Joshua, Porque Jesús he has filthy garments. tenía vestiduras In viles. verse 3, Joshua was clothed with filthy garments. En el verso 3, Josué estaba vestido de vestiduras viles. And it's like us, like in our experience, we are imperfect. Y es como nosotros, en nuestra experiencia somos imperfectos. Is there a valid point? ¿Hay algún punto válido? Did I sin an hour ago? ¿Pequé hace una hora? Unfortunately, I did. Desafortunadamente así fue. But is there any room for Satan to pick that up, take it, and accuse me with that? Pero ¿hay alguna oportunidad para Satanás para valerse de esto y acusarme? No. No, Why? Because I am justified. porque yo ya estoy justificado. Whoa. It's incredible. Es increíble. But God says in verse 4 Pero Dios dice en el verso 4 that that He gives the clean garment. que Él le da vestiduras limpias. And in verse 5, let them put a clean turban on his head. Y en el verso 5 que después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. So God took care of the experiential imperfection as well.
Entonces Dios se encargó de esta imperfección también. Now, it's a very practical teaching for us tonight. Entonces es una enseñanza muy práctica para nosotros esta noche. Because look at the board. These are people who accuse the people of God. Porque mira la pizarra, hay gente que está acusando a la gente de Dios. But we believe that there could be a person and then also a spirit behind them. Pero nosotros creemos que puede ser una persona y a la vez un espíritu tras esa persona. Yeah. Demons maybe, or the atmosphere, maybe Satan himself. Los demonios, es la atmósfera, inclusive Satanás mismo. Yeah. So these are speaking from the atmosphere. We are going to accuse them. Y ellos están dando voces desde la atmósfera, acusándolos, acusándolos, These acusándolos. are bad people. These are dangerous people. Son gente mala, gente peligrosa. And so they are energized by the atmosphere. Y ellos son energizados por la atmósfera. You know, where is Satan today? ¿Y dónde está Satanás hoy en día? And his demons. ¿Y sus demonios? Where are they? ¿En dónde están? In the atmosphere. Están en la atmósfera. In the atmosphere. En la atmósfera. Do we receive projections? every day? Recibimos proyecciones a nuestra mente todos los días. Huh? Initiations from ¿Sí o the no? atmosphere. Estas iniciaciones atmosféricas They are like fiery darts. son como dardos de fuego. Here is a thought for you. Aquí hay un pensamiento a tu mente. Eli doesn't like you. El pastor, tú no le caes al pastor Laios. He walks through the classroom. He doesn't even look at you. Él entra a la clase y ni siquiera te mira. You know, he doesn't say hi to you. Ni He si- doesn't shake your hand. Ni siquiera te dice hola, no te da la He's mano. proud. Es un orgulloso. Oh, soberbio. He Who does he think he is? ¿Quién se cree que You es? know, and here is another one. Y aquí viene otro dardo. It's crazy because Satan gives like this lie, Y es una locura porque el diablo proyecta estas mentiras and if the believer doesn't, if the believer receives it, y si el creyente las recibe, and then there will be a situation podría haber una situación where it apparently que the aparentemente situation supports this idea that was a lie to Pa- begin with. parece que la situación apoya a esta mentira que se te envió. In this situation, Eli Esta doesn't like you. situación He de que doesn't- no le caes al pastor Laios, no le No, caes. no, No, you no, think no. so, ¿Tú maybe? crees? Yeah, Tal maybe, vez. I don't Sí, know. no sé. So, you know, and then there will be a situation Y luego hay otra situación like 2 weeks from now, que de aquí para 2 semanas 5 weeks from now, o de aquí a 5 semanas Eli comes in, el pastor Laios entra he doesn't see you somehow, y de alguna manera no te ve. maybe he doesn't shake your hand, maybe he goes for the brownies. Tal vez no te da un apretón de mano, se va de frente a los Too busy brownies. getting ready for the class. Está muy ocupado preparándose para su And you're clase. sitting in your seat. Y tú lo miras desde tu And lugar. this lie comes back from like 2 months before, Y 2 viene months ago. esta mentira de hace 2 semanas. And Satan is like, you see? Y Satanás está, ¿viste? You see? I was ¿Viste? right. Mira, tenía razón. You see? ¿Ves? This supports this idea. Entonces esto parece apoyar a esta idea. You know? And this is how it happens. Y así es como ocurre. You know, it's a real thing, and Satan takes people out of their calling using these projections Es- and lies. Esto es verdad. Satanás usa estas proyecciones para sacar de su llamado a los creyentes. You know, this is practical Christianity here, right here. Esto de lo que estamos hablando ahora mismo es cristianismo práctico And spiritual warfare in a practical level. y la guerra espiritual en un nivel práctico. This is how it happens. Así es como sucede esto. Satan gives an idea Satanás te da una idea, and gives you a situation later on te hace entrar a una situación that looks like que parece this lie is actually true. que esta mentira no lo fuera, Looks like it. parece que fuera verdad. You know, maybe there is like a story and you know like 2% of the story. Hay
toda una historia y tú te enfocas en el 2% de la historia. you know, and it's incredible how it happens, but I've seen it happen. Y es increíble cómo sucede esto y yo lo he visto ocurrir. Satan's ministry is accusation. El ministerio de Satanás es la acusación. We've seen these scriptures, but we're going to just repeat them anyways. Y vamos a ver en las escrituras, vamos a repetir You know, de todos Revelation modos 12, lo que ya vimos en Apocalipsis 12, in verse 10, en el verso 10, the end of the verse, al final del verso, the accuser of our brethren, el acusador de nuestros hermanos, the accuser, el acusador, the end of Revelation 12:10. Apocalipsis 12:10 al final del verso. Okay, the accuser of our brethren, El acusador de nuestros who hermanos, accuses them before our God day and night. el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Day and night, Día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Acusando, acusando, acusando. He's busy Está accusing. ocupado el diablo acusando. Day and night. Día y noche, Day and night. día y noche. You know, Satan's ministry. El ministerio de Satanás, la acusación. And it's easy to fall into it. Y es fácil caer en esto. I have A mí me ha pasado many times. muchas veces. You know, but we want to just confess it Pero queremos simplemente confesarlo because the devil is a liar. porque el diablo es un mentiroso. John 8:44, he's a liar. Juan 8:44, él es un mentiroso He's a loser. y un perdedor. Romans 16 verse 20. Romanos 16:20. God is going to destroy the devil under your feet. Dios va a poner al diablo bajo tus pies. But there is a spiritual warfare Y entonces hay una guerra espiritual in Ephesians 6. en Efesios 6. And the devil does shoot those fiery darts. Y el diablo, por supuesto, que arroja esos dardos de fuego. And we do have to learn and put on the spiritual armor of God. Y tenemos que ponernos la armadura de Dios. Because Satan is going after the leaders. Porque Satanás está en busca de los líderes. Everybody, Todos. he's like a roaring lion and he's looking for somebody to devour. Él es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. But boy, does he like to accuse our leaders. Y a él le encanta acusar a los Here, líderes. Joshua, Aquí está Josué and then Zerubbabel, y and everybody. Zorobabel y los And demás our pastors, y los pastores. Satan wants to accuse them. Satanás quiere acusarlos. That's why I never listen to a negative report about somebody. Por eso es que yo no escucho nunca un informe negativo de alguien más. You can't even believe what happened, what he said. Oh, what No. I heard. No vas a creer lo que me dijeron de esta persona. Oh, have you heard ¿Has oído what happened? lo que sucedió, What he said, what lo he que did? dijo, lo que What hizo? ¿Has oído? No thanks. No, gracias. But, no thanks. Pero, no, But, gracias. No, pero tienes que... No, no, gracias. No, not interested. No, no estoy interesado. Not interested. No me interesa. Why? ¿Por qué? Why? Because the accusation itself comes from Satan, who is a liar. Porque la acusación en sí misma viene de Satanás, que es un mentiroso. Now, did Joshua have filthy garments? Entonces, ¿Josué tuvo las vestiduras viles? Yes. Claro. Did God receive the accusation? ¿Y recibió Dios la acusación? No. No. So, even if there may be a valid point, I'm not even interested in that either. I'm not interested in any of that report. Entonces, incluso si hay algún punto válido a favor de esto, yo no voy a oír ese informe. That's the point. Ese es el punto, That I have fallen. que I have failed. yo he fallado, I have failed. yo he fallado, But pero God doesn't receive the accusation. Dios no recibe la acusación en contra. And we are the same way with each other.
Y nosotros hacemos lo mismo I'm not listening to the negative report. mutuamente. No oímos estos informes negativos. Why? Because my brother and my sister, they are justified before God. Porque mi hermano y mi hermana han sido justificados por Dios. The accusation doesn't have place Y la acusación no tiene lugar legally, legalmente, spiritually, espiritualmente, really, realmente. really. En realidad, it has no place. No tiene lugar. My hermano is justified in Jesus. Mi hermano está justificado en Jesús. My sister Mi hermana is justified in Jesus. ha sido justificada en Jesús. And that's where we're gonna stand. Y ahí es donde vamos a permanecer firmes. And the accusation will come. Y la acusación de hecho va a venir. When? ¿Cuándo? Day and night, Día y noche, día y noche, día y noche. Día y noche. So the Christian learns how to use the spiritual warfare, the spiritual weapons. Entonces el cristiano tiene que aprender a usar las armas espirituales. And the last point. Y el último punto. When does the loser turn up the heat? ¿Cuándo es que el perdedor hace subir un poco la temperatura? When is that when Satan attacks the most? ¿Cuándo es que Satanás ataca más? Well, in Zechariah, en Zacarías, it's where the work of God was. Es cuando la obra de Dios estaba siendo llevada a cabo. God says, I am zealous for this place. Dios dice, yo tengo celo de este lugar. They started to build the temple. Ellos comenzaron a edificar el templo. They are listening to me. They are obeying me. Ellos me están oyendo, me están obedeciendo. Satan comes and attacks. Y Satanás se mete y ataca. Satan comes and attacks. Where the work of God is, there is opposition. Satanás viene y ataca. Entonces, cuando hay una obra de Dios, hay oposición. Somebody gets saved and wants to come to church. Alguien recibe a Cristo y quiere venir a la iglesia. Opposition right there. Oposición ahí mismo surge. 2 Timothy 2. Segunda a Timoteo 2. Make disciples. Hacer discípulos. Right after a few words. Y después de unos cuantos versos más adelante, fight the good fight. Pelea la buena batalla. Spiritual warfare. La batalla espiritual. Discipleship. Discipulado. That's why we don't quit Bible college. Por eso es que no dejamos el instituto bíblico, no lo hacemos. Not even an option. No es ni siquiera una opción. We started. La empezamos by the grace of God, we're gonna finish it. Y por la gracia de Dios vamos a terminar. There are 10 reasons why not to come to class. Podría haber 10 razones para no venir a clase. God wants me here. Y Dios quiere que yo esté aquí. I'm not letting Satan stop me. Yo no voy a dejar que Satanás me detenga. Porque la obra de Dios, there is going to be opposition. Cuando hay esta obra hay oposición. God says, I am a fiery wall around you. Y Dios dice, yo soy un muro de fuego a tu alrededor. Whoever tries to touch you, accuse you, y quien quiera que trate de tocarte y acusarte, touching my eye, está tocando mi ojo, the apple of my eye. La niña de mi ojo. Amen. Amén. Amen. Amén. Good, exciting story, bien, no? Una historia emocionante, ¿no? And very relevant to our lives. Y es muy relevante en nuestras vidas. Very relevant. Muy relevante. Nosotros vivimos nuestras vidas aquí en Zacarías 3. Ahí está, nosotros somos esta persona. Donde está la obra de Dios. Somos atacados a veces. Ahora, he corregido los exámenes. Good exams. Buenos exámenes. Really good. Muy buenos. I just need to write down who gets how many %. Ahora necesito ponerle la nota. So, now everybody has a grade. Todos tienen ya la nota. I just need to, before I give it back, I need to write it down for myself. Antes de entregárselos, yo tengo que para mí apuntar la nota. So I'll give it back to you next week. Entonces se los voy a dar la próxima semana. If you haven't shown me your notebooks, y si no me has presentado tu cuaderno, I want to see your notebook. Quiero ver tu cuaderno. And I want to give you a grade for it.
Y también te voy a poner nota por el cuaderno. As we said, every class, Entonces, como dijimos, en cada clase here's a page. hay una hoja. What is it now? Week ¿En qué semana estamos? 10. Semana 10. Week 10. Semana 10. Week 10. And Semana- class number 1, prophets. Clase 10. Ya. Clase número 1, profetas tal. The next one would be. La siguiente sería número 2. Yeah, it's same, So every week, 2 pages. Entonces cada semana al menos 2 páginas. We are week 10. Estamos en la semana There are 10. 4 more to go. Y This faltan weekend, 4 more. 4 semanas más desde ahora. Jesus has been faithful to us. Y Jesús ha sido fiel con nosotros. Thank you, Jesus. Gracias, You're Jesús. great students. Son muy buenos estudiantes. So, see you next week in this class Entonces nos vemos la próxima semana en esta clase or a different class during this week. o en alguna otra clase durante la semana. Amen. Amén.